tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alberto Hernández, me da mucho saludarlos. Estamos empezando, estamos en día de estreno porque estamos comenzando con una nueva etapa en Coaching Global. Tú sabes que Coaching Global también, uno de sus conceptos, además de consultoría, además de coaching, uno de los tópicos en los que normalmente nosotros hablamos y nos dirigimos a la gente para entregarles contenido es relativamente hacia la educación también. Por eso, en muchos espacios verás Coaching Global, la nueva escuela. Coaching Global, aprende para servir. Entonces, hemos estado dándole muchas vueltas al equipo de Coaching Global para que esto se dé y hoy vamos a comenzar con un nuevo espacio llamado Open Class. ¿Por qué Open Class? Porque queremos hablar de educación de manera abierta, porque queremos hablar de todas esas situaciones a que mucha gente le da flojera hablar y vamos a tener un espacio dedicado cada semana un tema en particular relacionado con la educación. Y hoy, en este primer capítulo, en este primer episodio, yo quiero irme a las bases, irme completamente a situaciones que están en el día a día de la operación de la educación y en ese contexto sí quiero verdaderamente poder hacer que la gente esté consciente y que la gente tenga la posibilidad de saber desde el contexto legal cómo puede defenderse, porque podemos hablar que si el tema, que si hablamos que si el sindicato, que si los maestros quejumbrosos, que un montón de temas, pero en el día a día, en la cotidianidad, en el que cualquiera de los sujetos que están alrededor de este universo de la educación puede sufrir desde una agresión hasta un daño psicológico o una situación compleja dentro, una disputa incluso, una disputa que pudiese convertirse en legal, que pueda rebasar los estatutos universitarios o los estatutos de la institución, es saber hasta dónde un abogado tiene que intervenir en cualquiera de esas situaciones que les menciono. Así que, pues bueno, los invito a que se queden con nosotros, los invito a que si estás viendo este programa a través de YouTube, suscríbete, compártelo con tus amigos en los grupos de las mamás de las escuelas, en los grupos de tus amigos de la escuela. Esto lo tienes que saber tú y va a estar interesantísimo porque la invitada que vamos a tener el día de hoy nos va a hablar con mucha claridad al respecto de todo lo que tenga que ver en esta materia. Así que comparte por favor estos contenidos porque todo mundo tiene que saber al respecto del contexto legal para fines educativos. Así que bueno, pues le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mi invitada. Ella está en Córdoba, Veracruz, abogada, tiene una maestría por ahí en Derecho Fiscal y pues tiene muchos años que nos conocemos, más que mi persona de confianza en el aspecto legal, pues es mi amiga y hemos tenido una gran amistad, un vínculo duradero que a la distancia, a pesar de que ella está en una ciudad en la que yo pues prácticamente hice todo mi desarrollo profesional y académico, pues a la distancia seguimos siendo amigos y estamos teniendo un trato constantemente y pues surgió esta situación y con quién mejor pudiera yo empezar este programa que con ella. Así que pues les doy la bienvenida y me gustaría mucho que pudieran conocerla, en algún momento consultarla también, pedir su asesoría y pues se las presento. Ella es la licenciada Hilda Jiménez, está en Córdoba, Veracruz y pues un honor y un placer tenerte, Hilda. Te doy de nueva cuenta la bienvenida, chiste local, ahí luego les platico por qué. Pero bueno, Hilda, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que salga este programa. Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí conectada contigo y hablando de este tema tan importante que es la educación y los derechos que debemos de saber para poder hacer válido este derecho constitucional. Excelente. Derecho universal, ¿no? Se puede decir también Totalmente universal, así es, también. Sí. soportado por nuestra Constitución. Así que, pues bienvenidísima. La verdad es que me da muchísimo gusto poder estar contigo en esta noche porque tenemos mucho de qué platicar o en este día, repito, porque esto de los medios electrónicos y de las redes sociales, pues no tiene hora. Así que, pues le invitamos a la gente, si quiere comentar, por favor, aquí en el feed, marque sus comentarios, marque sus preguntas y le estaremos haciendo llegar todas sus inquietudes a Hilda para que les pueda apoyar, asesorar y todo lo que se ocupe, porque hay
Hay bastante materia que tomar de este programa y sin duda hoy vas a cambiar completamente la perspectiva que tenías al respecto de cualquier conflicto que pudiera surgir, no solamente en el aula virtual, sino en el aula presencial y en todo el universo, en ese ecosistema tan complejo que es la educación y que en muchas ocasiones ha habido bastantes injusticias y que es momento ya de que tengamos que hablar de este tema y por qué los abogados también tienen que ser parte de la solución. No solamente la misma autonomía de algunas instituciones que creen que porque son autónomas no tiene por qué entrar nadie relacionado con este asunto y eso también tenemos que platicarlo. Bueno, Hilda, primero que la gente sepa a qué te dedicas, en qué estás ahorita, cuál es el perfil que vienes manejando a nivel profesional. Bueno, mira, actualmente soy litigante, de hecho lo he sido durante toda mi carrera profesional, litigante, poco tiempo trabajé en una dependencia de gobierno, pero soy orgullosamente litigante desde el 2000, desde el año 2002. Litigo, tengo un despacho en materia civil, en materia mercantil, laboral, amparo, vaya, en general, ¿no? De todas las materias, dependiendo, o sea, lo que a nosotros nos llegue al despacho, lo atendemos. Muy bien. ¿En qué universidad estudiaste? Estudié en la Universidad Anáhuac de Jalapa y mi Excelente. maestría fue en la Escuela Libre de Derecho en Puebla. Excelente. ¿Quién fue tu mejor maestro? ¿Qué es el maestro que recuerdas con más cariño? O Uy, que te haya enseñado más, porque a veces no se les quiere, pero nos enseñan mucho, ¿no? bueno, pues una maestra que se apellida Caguas, buenísima, la maestra Caguas, ella nos dio la materia de Derecho Civil, a mí me encantó, una mujer muy inteligente y yo creo que es una de mis favoritas. Una de tus favoritas. Y en la práctica, tu mejor maestro, ya en la vida así, entre abogados, que hayas tú aprendido mucho. Bueno, abogados el licenciado Jorge Martín, él es especialista en Derecho Mercantil, tiene su despacho en Jalapa, muy buen abogado, vaya, ¿Puedes decir que fue un mentor para ti? no, mi mentor fue mi papá. Tu papá también abogado. Sí, mi papá abogado y es mi gran maestro y fue él me enseñó todo lo que yo sé. Excelente, pues hasta donde se encuentre tu papá, que yo también tuve el placer de conocerlo, le mandamos un fuerte abrazo y, pues mucho cariño para donde quiera que se encuentre a tu señor padre. Pero bueno, Gracias. vamos a hablar de educación, vamos a platicar de este tema que es polémico. No es la intención en este espacio crear una polémica barata, sino una polémica bien sustentada para que, como lo decía al principio, no tengas miedo si eres maestro, no tengas miedo si eres alumno o alumna, no tengas miedo si eres directivo de tomar cartas en el asunto y tomar al toro por los cuernos cuando una situación de este tipo surja. Y no tengas miedo, papá, porque a veces tú eres el más miedoso de todos y no te animas a poder dar la pauta para solucionar un conflicto de tus hijos por el qué dirán o por el, pues vamos a pasarlo por alto, o seguramente tú tuviste la culpa, y todo ese tipo de cosas. Yo le atribuyo más los problemas y conflictos a los padres dentro de todo ese escenario. Siento que son los actores más vulnerables dentro de los conflictos en las instituciones educativas. Pero bueno, eh, como obviamente, y quisiera entrar con esto, pero empezando para ir adentrándonos en el tema, Hilda, ¿consideras que hay conflictos que ameriten la intervención de un abogado en las instituciones educativas? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí los hay. Y ahora, sobre todo, en el bullying. O sea, es la conducta, yo creo que más ruido en este momento está teniendo. Y totalmente sí se necesita la intervención de abogados. Hemos visto en las noticias, vaya, los golpes que se dan entre los alumnos y la violencia que ejercen unos con otros. Entonces, totalmente la intervención del abogado es muy importante en este tipo de casos. En este caso, los papás de repente dicen, es que si te pegan, tú también pégale. Ese tipo de actitudes no son la solución. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Ante todo el diálogo que es lo primordial, y obviamente si con el diálogo tú no llegas a un acuerdo y una solución, entonces sí ver las instancias a donde podemos aterrizar y llegar a una sanción con este tipo de conductas. Oye, ¿y tú consideras, porque algunos dicen, la universidad o la escuela, en cualquiera de los niveles, es
es un campamento para prepararte para lo difícil que es el mundo laboral. Verdaderamente tendríamos que estarnos peleando en la universidad o teniendo esas actitudes de campo de batalla o de competencia, a llegar a esas instancias incluso de daño psicológico para verdaderamente en el mundo profesional. ¿Tú necesitaste eso para ser lo buena abogada que eras? ¿O que eres, perdón? No, no, por supuesto que no. La verdad, mira, mi universidad, cuando yo estudié la carrera, era muy pequeña, era una comunidad pequeña de alumnos y la verdad, súper, muy educados. O sea, mi salón era de 18 personas y la verdad es que todos éramos amigos. Sí, nos molestábamos, pero no a un grado que requiriera una intervención, legal. No, no, para nada. O sea, en mi institución, al menos lo que yo viví, no se dio. Perfecto. ¿Nunca recibiste tú algún daño psicológico, físico, desde el kinder hasta la maestría? ¿Nunca se te presentó una situación de ese tipo a ti que te haya No, pasado una experiencia así? no, la verdad a mí no, honestamente no. Pero bueno, sí conozco, por ejemplo, a mi hermana sí lo sufrió. Mi hija también lo sufrió hace un año, más o Ok. menos. Entonces, pero afortunadamente yo no. Ella sí. Como abogada, ¿cómo manejas eso? Definitivamente, pues es como dicen los contadores cuadrados, los ingenieros, borrachos, ¿no? Y los abogados, ¿cómo ven? ¿Cuál es qué chip es el que tienes tú en tu mente, en tu sangre, para tratar este tipo de cosas? Y máxime si se trata de tu hija, la primogénita, ¿no? O sea, que dices, "No, ni me la toquen a la Caro, porque entonces sí se pone fuerte la bronca. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, mira, en este caso particular lo platiqué con las autoridades escolares, de las cuales recibí totalmente el apoyo. Lo platiqué directamente con las mamás de las niñas involucradas en esta conducta. Afortunadamente, de todas recibí el apoyo. Me dijeron, sí, Hilda, adelante, si se les tiene que sancionar, estoy de acuerdo, porque eso no puede ser posible. Entonces, la verdad sí recibí apoyo escolar y de las mamás en este caso, ¿no? Yo hablé directamente con ellas y les dije, ¿saben qué? Están molestando a Caro de esta manera. Yo voy a una junta con la directora y con el departamento psicológico y con todas las demás autoridades, porque voy a pedir una sanción en contra de sus niñas y quiero que lo sepan, de mí. Y por esta razón. Entonces ellas estuvieron totalmente de acuerdo, dijeron, sí, adelante, si mi hija lo hizo, estoy totalmente de acuerdo que reciba una sanción. Dije, sí, y la sanción es que yo voy a pedir un reporte, inclusive la expulsión por unos días de esas niñas. Y sí, o sea, la verdad es que sí, sí recibí apoyo tanto de la institución como de las mamás. Oye, Pero lo hablé, lo hablé. perfecto. ¿Y tú crees que ahora, antes generalmente los conflictos eran más comunes, las peleas y todos los rollos eran entre los niños, ¿no? O sea, los niños eran los que nos decían que éramos los que ocasionamos los problemas. ¿Tú crees que eso ya se está emparejando? Sí, totalmente, ¿eh? Bueno, en el grupo de mi hija, la mayoría son niñas, son 3 niños nada más, Ah, entonces caray. son puras mujeres. Sí. Y entonces, obviamente, sí, las niñas están muy, muy pesadas, de verdad que tienen una actitud que dices, bueno, estos ya están peores que los niños. Entonces, sí, lo considero que sí. Oye, Hilda, ¿y consideras que estas generaciones son de cristal? Ay, ¿qué te puedo decir? Yo creo que sí, honestamente, sí. Ya no aguantan tanto como nos tocó a nosotros, los No, varazos, no, no, los no. gizazos, los borradorzazos, que tenía un tino mi maestra de cuarto, que barba, desde que cuando las aulas eran enormes y le atinaba hasta atrás, mano, al Sí. desastroso, ¿no? Oye, y sí ha cambiado eso también, ¿no? O sea, el formato de la educación. Antes el maestro tenía la autorización, de Sí, hecho, no de derecho, de hecho, de darle sus nalgadas o sus reglazos, ¿te acuerdas de la regla esa de madera el enorme? metro, Sí, sí, claro. sí. Y había esa autorización. Hoy no puede pasar eso, ¿verdad? No, no, por supuesto que no. O sea, es totalmente violencia. Entonces, no, no puede haber eso. ¿Qué establece las bases del derecho dentro del terreno educativo? Pues obviamente una educación digna, una educación con respeto hacia los alumnos, tanto a los alumnos como a los maestros, ¿no? Dónde está fundamentado? Bueno, está fundamentado en la Constitución,
primeramente. Ujú. Obviamente hay una legislación local también, o sea, estatal en este caso. Obviamente son las autoridades escolares, pues se sujetan a ese tipo de disposiciones y actualmente a los tratados internacionales. A los tratados internacionales, perfecto. Entonces, así como la educación es un derecho que tenemos los seres humanos, está sustentado en los tratados internacionales, pero a veces se están hechos de una manera muy genérica, están hechos de una manera no tan específica, en todos los niveles. Aquí la pregunta que yo quisiera hacerte muy puntual, ¿cómo manejar ahora con los cambios que se están dando, cómo manejar la educación ahora con la virtualización y con el aparente regreso a clases, de todas las situaciones que nos hemos dado cuenta gracias a la tecnología? ¿Qué pasa más allá del bullying, más allá del daño psicológico que se daba en el aula, que conocimos tú y yo muy fuertemente y ahora pues ligeramente, pero que sigue existiendo? Em, ¿Cómo poder reglamentar estas situaciones y cómo saber si recurrir? Bueno, primero, ¿cómo poder generar iniciativas? Porque esto tiene que ser en todos los ámbitos legales, a nivel judicial. ¿Y cómo saber si hoy que no existe esa reglamentación, saber si puedo acudir a ti como abogada o con cualquier abogado para resolver un problema que hasta la fecha se sigue negociando y no consultando en una ley para aplicarlo a rajatabla? Bueno, mira, en este caso, la conducta que más se da es esto del bullying, ¿no? O igual y el maltrato del maestro al alumno. Ujú, Entonces, eso está ya totalmente reglamentado y lo podemos hacer valer a través de una denuncia ujú. para hacer valer nuestros derechos como tanto como alumnos como de maestros, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo, debe de haber unas nuevas iniciativas, tal vez adecuadas más a nuestra realidad virtual con la cual estamos viviendo y tal vez vamos a vivir durante muchos años más. Este, yo creo que así es, pero sí es muy importante que haya este tipo de reglamentación por cuanto hace a la educación en esta nueva realidad, ¿no? Porque así como, por ejemplo, cambió en materia laboral, ahorita hubo una reforma en materia laboral reglamentando todo lo del home office, desde que Ujú. tu patrón te tiene que pagar, ya sabes, la luz, que si se te descompone la compu, que tienes que estar sujeta a tu horario de trabajo en el WhatsApp y todo esto, yo digo que de esa misma manera también debe de haber dentro de la reforma educativa la reglamentación de esta nueva manera de llevar a cabo la educación, ¿no? Entonces, de impartir la educación, perdón. Y obviamente reglamentar todo este tipo de conductas que, te digo, ya se encuentran reguladas, pero bueno, ¿no? Se encuentran reguladas de manera interna por las autoridades educativas, pero la autoridad educativa no tiene jurisdicción para efectos de los impactos que tiene todo lo que pudiese estar ahí reglamentado, porque pueden decir, ok, pues te voy a suspender una semana porque le pegaste a Pepito. ¿Sí? Pero si yo no estoy satisfecho con esa regla porque dañaste, por ejemplo, a mí en cuarto de primaria, un chavo, nomás porque yo le caía gordo, me dio un golpe y me dejó el ojo morado, ¿sí? No, ¿Qué procede ahí? En no, pues 2021, ¿qué procede? presentar una denuncia en contra de ese alumno por lesiones, totalmente válido. Aquí en materia penal están reguladas todas este tipo de conductas antisociales. Entonces, es la materia penal, igualmente la materia civil, pudiera haber un daño moral. Entonces, esas dos materias van de la mano en este tipo de conductas. Hay los medios para hacer valer tu derecho, este, o cuando te veas violentado físicamente, emocionalmente, psicológicamente, hay los medios legales para poder hacer valer tus derechos. Oye, y Y las secuelas sociales que se dan posterior a esta situación, porque ponle, vas tú, me representas, se levanta una demanda, se apegan a las consecuencias y pues ya yo regreso a mi clase, ojo morado, y pues todos mis compañeros pues cotorreándome, no, oye, pues
qué nena, ¿no? Tus papás, qué gachos, que todo lo que pasó, lo que haya sucedido, ¿no? Que obviamente no es algo tan simple, salió en las noticias y ya ves que ahora de todo esto se hace un escándalo y mientras más escandaloso en redes sociales, pues pareciera que el escarnio mediático es más duro que el legal. ¿Cómo ves esta parte? Pues mira, la verdad, legalmente, lo repito, pues es un daño psicológico, ¿no? Es un daño moral que tú tienes, obviamente, porque te van a ver como el que, ay, no, como tú dices, el nena, ¿no? El que acusó, ay, no se le puede hacer nada, pero la verdad es que si realmente el alumno, en este caso, que pudiera ser la víctima, el afectado, tiene un daño psicológico, pues igualmente, para empezar el tratamiento, la propia ley determina que tú debes de recibir un tratamiento psicológico. Entonces, repito, hay maneras de poder sobrellevar todas estas consecuencias derivadas de las conductas violentas a las que están sujetos los alumnos, totalmente. Oye, y si el hecho se da de manera en que no pudiera ser comprobable, pues ya llevamos la de perder. Pero bueno, no comprobable por qué. Porque digamos, a mí me golpearon en el camión y el camión no tiene cámaras, ¿sí? No había testigos, ¿sí? Este cuate me pega y se baja en la siguiente esquina y yo me quedo con el golpe pues con las consecuencias de la acción. No tendría manera de comprobarse, sería mi palabra contra la palabra del otro chavo. Hay un montón de situaciones que ahí se pueden seguir dando en materia de cualquier situación, más allá, esto puede ser afuera de una institución educativa, en cualquier contexto. Allí seguiría aplicando eso, no hay algo que pudiera permitirle, porque, pues, bueno, tú de algún modo me lo mencionabas, si no hay manera de comprobarlo, si no hay evidencia, a lo mejor no está respaldado, ¿qué hacer ahí ante una situación de ese tipo? Pues es que sí, ahí sí es muy cierto, ¿no? Debe de tener, el hecho debe de tener evidencia, porque si no, pues no hay manera de comprobarlo. O sea, igual es alumno de la escuela, pero el hecho de que esta conducta no se haya llevado dentro de la institución educativa, pues sí afecta mucho, porque obviamente no vas a poder tener la manera de comprobar que él te pegó. O sea, es un Ya, dicho, simplemente ajá. se queda en eso, ¿no? Se queda en eso. Y no hay manera, ¿no? O sea, tú por mucho que seas mi abogada y que seas la ruda de los abogados del Colegio de Abogados de Córdoba, pues tendríamos que valernos de algunas otras situaciones para poder, pues, hacer justicia, ¿no? Porque, Sí, porque no sí. habría, no habría manera. Y hay muchas de esas, ¿no? Eso, porque muchas veces dicen, es que del trayecto de la escuela a la casa se puede, como dicen en el aspecto laboral para efectos de seguros, aplica. No sé, entonces siento que quiero ser muy categórico en la pregunta. Hilda, ¿tú percibes que a los abogados o al derecho se le ha desplazado durante muchos años o no se le ha considerado para tipificar bien todo este tipo de situaciones que se dan en un ambiente tan complejo como el educativo? Se han escapado, pues sí, evidentemente sí hay determinadas conductas que se le han escapado al derecho. O sea, el derecho trata de abarcar muchas, pero no puede abarcar todas, ¿no? O sea, abarca lo más, vaya, ¿cómo te diré? Abarca lo que puede ser previsible, ¿no? Pero lo que no es previsible, pues lo tratamos de acomodar en otro tipo de situaciones legales, pero sí, yo considero que sí se le ha escapado al derecho muchas conductas que no se pueden sancionar. Te voy a poner casos. Tú ya me platicabas de tu hija y de la situación, cómo se resolvió. Pero, por ejemplo, mira, te voy a platicar no voy a decir nombres ni nada, pero bueno, por ahí salió una historia en la cual las niñas de un grupo
eh, le decían a los niños, oye, quiero que me traigas de la tienda tal cosa. Este, y el niño, pues sí, pero con tu dinero. Y pues el niño, pues, no, dice, bueno, entonces ya no te voy a hablar. O tipo de situaciones así, ¿no? Y esas mismas niñas les decían, oye, es que, pues, de cierta edad, que a lo mejor hay cierto grado de inocencia todavía, lo que tú quieras, entre otras cosas, por ejemplo, es que si quieres que te, no sé, que te enseñe las piernas o ese tipo de situaciones, pero dame 100 pesos, ¿no? Eh, hasta llegó el grado que un niño, su mamá se dio cuenta que ya no tenía ahorros en el cochinito. Tenía como 1,200 pesos el niño en su cochinito, en moneditas de a 10, billetes de 50, billetes de a 100. Ay, y un día lo agarró y vio que ya no pesaba nada. Le dijo, oye, ¿qué pasó con el dinero? Y no le quería decir, y no le quería decir. Y pues obviamente si tú te gastas cuando estás en primaria, te gastas ese dinero, dices, oye, pues ¿qué está pasando, no? Hasta que lo convenció y hasta que le dijo las razones por las cuales. Y resulta que en su escuela había una serie de niñas sicarias que amenazaban a los niños de cualquier tipo de formas para ellas conseguir el dinero. Y resulta que esas niñas tenían atesorado más de 10,000 pesos en chantajes, ¿sí? Que les hacían a los niños de ese grupo, porque ahora, como tú lo mencionabas, ahora pareciera que los grupos son de 80% de niñas y 20% de niños. Pues estos niños sometidos, resulta que no solamente fue el caso, se dieron cuenta que había otros 4 o 5 niños que fueron tratados de este mismo modo. Este es un caso. ¿Qué procede, licenciada? Denuncia, denuncia en contra de todas esas niñas. Neta, o sea, a ver, ¿cómo sería el asunto? O sea, yo me reúno con los 4 niños, con los papás de los 4 o 5 niños, y te hablo a ti y hay que denunciar, así, de plano. Sí, claro, pues sí. Bueno, obviamente se puede, hay soluciones alternativas. Ahora, la justicia también es una justicia alternativa, ¿no? Es poder hablar con las partes, como lo vuelvo a mencionar, hablar, llegar a un acuerdo y tomar decisiones de cómo se va a llevar ese acuerdo y la sanción también, Pero ¿no? yo te llevo a la escuela y tú me representas y todo, y a lo mejor la primera instancia, dices tú, como me lo mencionas ahorita, sería ahí en la institución, ¿sí? Ujú. Ya si no, el instrumento de mediación que mencionabas también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ok. Y ya si no, y ya si en caso de que se les giran las citas para que puedan ir a este centro de mediación y en caso de que las partes no comparezcan a esa audiencia, para poder llevar a cabo un convenio, entonces sí, pues tienes que presentar directamente una denuncia o una demanda. Perfecto. Te digo, el resultado de esto, no hubo abogados, no hubo nada, se ventiló el asunto en dirección, ¿sí? Las mamás de las niñas sicarias se hicieron, me da risa porque da risa, pero no es para risa, porque No, qué imagínate el daño horror. psicológico que tuvieron estos niños, ¿no? En el sentido de que, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué esto? Bueno, pues ahí está el dinero, ¿no? Los traían, dicen que los traían literalmente de sirvientas a estos chavos, o sea, a ese grado, niñas de 10 años, ¿sí? Qué cosa. Niñas de 10 años, ¿sí? Entre 9 y 10 años, Bueno, ¿sí? sí te lo creo, porque actualmente las niñas, la verdad, están vaya, peor que los niños. Ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la conducta de los niños, ha evolucionado mucho la conducta de todo el mundo, y pareciera que los abogados van a tener que involucrarse más en esto a partir de que vean este programa. Espero que así sea. Pero bueno, porque no se trata de no dejarse, ¿no, Hilda? ¿No crees que sea así? ¿Por qué tener que dejarnos? No solamente en el campo de los alumnos y los padres como, pues digamos, respaldo de los niños, de los jóvenes, de los universitarios también, porque el hecho de ser universitario no quiere decir que te tiren a tu suerte, ahí, órale, vete a estudiar a la universidad y defiéndete como puedas. Esto no es un campo de batalla, o sea, realmente existen y deberían de existir un apego al derecho en el sentido humano, en el sentido práctico, no solamente los reglamentos internos que parece que se los pasan todo mundo por el arco del triunfo, pero
definitivamente yo creo que debería haber más abogados apoyando a los jóvenes o a las familias de los jóvenes en las instituciones en cualquiera de los casos. Te pongo otro caso. Em, una maestra en la preparatoria, bueno, ese fue muy sonado, seguramente, pues fue en Estados Unidos, ¿no? Pero supongamos que en México, una maestra obliga a uno de sus alumnos en secundaria, bueno, en high school, ¿sí? A tener relaciones con él, ¿sí? Obviamente lo más común es al revés, ¿no? Que haya ese tipo de cosas, pero lo voy a poner así porque suena muy extremo, ¿no? Que la maestra y no tiene, por favor, amigas feministas, no se enojen conmigo, estoy poniendo solamente un escenario que es real, no estoy inventándome nada, ni estoy atacando a nadie, pero una maestra tiene una situación de este tipo, el chavo graba videos, tiene evidencia, pues él obviamente se la está pasando relativamente bien porque pues la maestra no está de mal ver y pues obviamente pues está teniendo una experiencia fuerte. Sus papás se dan cuenta, él es menor de edad. ¿Qué procede, licenciada? Hijo, como menor de edad sí hay un grave problema, ¿no? Porque eh, obviamente, bueno, aun y cuando haya consentimiento del menor de edad, pues es un delito, o sea, porque es menor de edad, ¿no? Entonces, La pues, institución educativa dice, ¿eso pasó afuera, yo no tengo responsabilidad o sí tiene responsabilidad? pues si pasó afuera, obviamente no, ¿no? O Pero sea, la maestra es parte de la institución educativa y él no responde la institución por ella. pues pocas veces lo hacen, ¿eh? Mira, aquí pasó perdón que me salga un poco Dale, bueno, dale. va relacionado. Yo supe de aquí de una institución educativa en donde ventilaron que el profesor le andaba haciendo este tipo de propuestas a las niñas, no recuerdo si era secundaria o prepa, no lo recuerdo, y ¿sabes qué hizo la institución educativa? Publicó en el periódico de mayor circulación aquí que se eximía de cualquier tipo de responsabilidad por la conducta del maestro. O sea que desde ese momento se hacía público que la escuela cortaba toda relación laboral con él y que bueno, ahora sí que lo que le achacaban a él no era responsabilidad de la institución pública. Y Eso fue desde lo tu que punto de vista, ¿no hay responsabilidad? insisto, si esa conducta se dio dentro del centro educativo, sí la hay, pero si no, no lo considero así. ¿No hay responsabilidad solidaria? No, así como los policías les hacen un examen de confianza, ¿por qué no a los maestros les aplican un examen de confianza? Porque, oye, a lo mejor hay, bueno, hay tantas historias que no es necesario hacernos esas preguntas quizá, pero ¿cómo sabes tú a quién estás metiendo a dar clases en donde sabes que hay un alto riesgo y sobre todo en un grupo tantas feromonas colgando ahí de las bancas y de las paredes de las clases y de los maestros y de las maestras, porque eso no nada más es un tema de maestros, así como Ah, las niñas han cambiado, pues las mujeres también han cambiado. ¿Cómo no se puede hacer nada definitivamente? o sea, sí se puede, pero responsabilizar a la institución pública si la conducta fue realizada fuera de la escuela, no. Pero la situación de hecho se originó dentro del aula, dentro de la institución. Pues pudiera ser, ¿no? El coqueteo, que se conocieron, sí, en esa parte sí tienes razón, ¿no? Se supone que hay, bueno, en nuestra época había, ¿cómo les decían? Bueno, coordinadores, ¿no? Que eran los que checaban, y siempre estaban en mi escuela, estaban siempre pendientes sobre todo de esa relación precisamente entre alumno y maestro, ¿no? Sí, El respeto ante todo, pero pues obviamente son situaciones que se escapan, ¿no? sí, Entonces, supongamos que tú defiendes a la escuela, yo defiendo a mi hijo, ¿sí? Supongamos que hipotéticamente yo fuera abogado, pero bueno, no soy abogado, pero soy bien terco. Entonces, yo diría, no, la universidad sí tiene responsabilidad y yo quiero que asuma las consecuencias que se generen por esta situación. pudiera ser que Eh, sí. Aquí, obviamente, los medios de prueba son indispensables para poder fincar una responsabilidad a la institución educativa, ¿no? O ¿Y sea, qué mejor prueba, ¿sí? Que el maestro está contratado por la universidad o por la institución y que hay un hecho en un video, evidentemente yo tomo los videos en los cuales
Se ve que hay una relación dentro de la institución, porque no es normal, ¿no? Obviamente tiene que ver, es que todo eso no está establecido, no hay un orden, Hilda. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sí, desde ese punto de vista, sí pudiera, ¿por qué no? Intentarse una responsabilidad a la institución pública. El maestro tiene que saber que no puede ir a ver, por ejemplo, para que haya una reunión en el colegio donde va mi hijo, entre mi hijo y su maestra, fuera del aula, tiene que estar presente em, su mamá o yo en una aula especial, en un saloncito especial, en donde van a ellos a tener pues van a tratar de temas adicionales al aula, ¿no? A lo mejor sí se puede dar, digo, en primaria pues es diferente, ¿no? Pero en secundaria ese tipo de cosas van cambiando. Yo me acuerdo, te voy a platicar otro caso, que sonaba que un compañero, que no voy a decir su nombre, pero muy famoso allá en Córdoba, bueno, no lo voy a decir, sonaba que tenía una relación con la maestra de matemáticas, ¿sí? No voy a decir su nombre, pero tercero H de la secundaria federal número 1, Enrique Herrera Moreno, ¿ok? Entonces, tenía una relación con la maestra de matemáticas. La maestra de matemáticas se desvivía por este muchacho y él siempre le esperaba cuando llegaba en el mediodía, le cargaba su portafolio. Se veían cosas buenas que Extrañas. parecían Sí. malas, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones se dan y aunque son consensadas, pero el chavo menor de edad, 15 años, ¿sí? Obviamente, pues ya sabes, el guapito del grupo, ¿no? Pues la maestra, pues no estaba de mal ver. Em, Ese tipo de situaciones pasan y van a seguir pasando. Debería de haber una regla en el cual el supervisor o ¿cómo le decían? Coordinador, El prefecto o algo. prefecto, el prefecto tenía que darse cuenta de esa situación porque era todos los días, Sí, ¿sí? sí, Y sí, tenía que ver, a ver, maestra, a ver, alumno, sí, a ver, ¿qué onda, no? O sea, sí, eso, claro. antes de que llegase una situación de ese tipo, digo, si quieren, a lo mejor, pues allá discretamente y como le quieran hacer, pero la institución educativa yo creo que sí tiene responsabilidad, ¿no, Hilda? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Te digo, ante esa situación evidente, yo creo que sí, porque ahí sí, vaya, aún y cuando tú dices no se cumplen los reglamentos, pero pues debe de haber personas, este tipo de coordinadores que son los que se encargan precisamente de que haya orden dentro de la escuela, ¿no? Entonces, ahí sí es una situación totalmente evidente que obviamente sí considero que haya una responsabilidad por parte de la institución, o sea, totalmente de acuerdo. Oye, y yéndonos a un escenario más arriba, un campo universitario, algunas universidades autónomas no dejan entrar ni al ejército, ¿no? Salvo algunas excepciones, pues mucho menos un abogado, ¿no? Entonces, sin embargo, dicen que en algunas instituciones universitarias de tipo autónomo o de gobierno, existe el juicio universitario. ¿Qué Ujú. sabes de eso? ¿Qué procede en esos casos? Pues mira, ahí yo sé que, vaya, tienen un reglamento muy minucioso y obviamente hay juicios dentro de la misma institución donde eh, se le hace saber al profesor cuál fue la conducta que violentó o que transgredió el reglamento y obviamente están establecidas sanciones, porque sé que hay sanciones tanto puede haber multas, puede haber destitución del cargo de maestro, de catedrático y más ese tipo de instituciones que creo que pues obviamente son de renombre, ¿no? Más que nada, un maestro que da clases en ese tipo de instituciones, pues se forma ahí. Entonces puede haber hasta una destitución y obviamente ahí yo creo que sí se aplican el reglamento de manera rigurosa, se le da el derecho de audiencia a ambas partes, se le da el derecho de aportar pruebas como en todo proceso legal y obviamente fincar una responsabilidad administrativa totalmente porque son autónomos y obviamente pues tener una sanción. Y eso sucede ahí porque son autónomos, pero en la Claro. mayoría, e incluso en esos autónomos, a veces no pasa nada. Y tú vas a la coordinación académica y dices, es que el maestro
no me le caigo gordo, ¿no? Ya sabes, típico, es que le caigo gordo y por eso me reprobó, ¿sí? ¿Y cómo compruebas que le caes gordo, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones subjetivas, ¿no? No sé, desde el punto de vista de derecho, cómo se pueda mencionar, hipotético, no sé. Eh, pero yo me atrevo a pensar que el 99% de las cosas, 99.9% de las situaciones que se dan en una universidad, de cualquier tipo y en cualquier género, ahora con el tema de la libertad de género y todo este asunto, se ha vuelto todavía más complejo y menos atendido. ¿Cómo, si tú tuvieras, déjame, fíjate la pregunta que te voy a hacer, Hilda. Si tú tuvieras el tiempo y los recursos para generar una reforma dentro de todo lo que se tenga que hacer para disminuir ese 99.9% a lo que tenga que ser, de todas esas situaciones, de todas esas incidencias que se dan en instituciones académicas, no te digo cómo lo resolverías en general, ¿por dónde empezar? Pues yo creo que para empezar, dando difusión a los reglamentos internos del colegio, ¿no? De la institución. Dándolos a conocer, publicitar cuáles son tus derechos como alumno y hacer valer, respetar ese tipo de derechos, cuáles son los medios por los cuales tú puedes acceder a resolver un conflicto escolar. Vaya, de manera interna eso haría, ¿no? Y obviamente, pues contar con el apoyo tanto de los padres de familia como de las mismas autoridades educativas, o sea, y cambiarles el chip a los alumnos totalmente y a los maestros, o sea, Y a los papás. y a los papás. Es que partimos de algo totalmente cultural. O sea, el cállate porque vas a tener problemas, porque vaya, ese tipo de cosas hay que cambiarlas porque obviamente hay derechos humanos que debemos de aprender a respetar. Y si no se respetan, pues oye, aprender a hacer el uso de esos medios legales que existen para hacerlos valer. Te platico otro caso. Hace un año más o menos invité a unos muchachos para hablar de educación, jóvenes Mm. universitarios, cuarto, quinto semestre. Nunca había tenido tanto auditorio en un programa porque, como fue ese, porque pues uno de los chavos carismáticos, lo invitamos y él empezó a decir, no, los maestros, esto, los maestros, las quejas que siempre hay, pero que nunca nadie dice nada. Y pues obviamente un montón se conectaron y sí es cierto, tienes razón, pinches maestros, ya sabes, ¿no? Típico, ¿no? En el anonimato, pues obviamente hay un montón de comentarios de ese tipo. Y sí, tiene razón él en muchas de las cosas que hay. Eh, corte A, al otro día los papás, o ese día en la noche cuando llegó él a su casa, porque vieron sus papás el programa en vivo, le dijeron que nunca más me hablara, porque yo era maestro universitario en ese momento, que nunca más volviera a hablar conmigo y que si llegaba a tener algún problema con la universidad, a mí me reportaran como responsable de lo que él dijo. De incitar, ¿no? De Exacto. Yo era el culpable de los problemas educativos, ¿no? Y que él no debe meterse en problemas, que no tiene que decir. Y de hecho, uno de los chavos que entrevistó a ese chavo, porque yo tenía dos chavos, una chava y un chavo, entrevistando a otro chavo, también su mamá le habló para decirle que no se metiera en problemas, que iba a tener broncas en la escuela, que, no, que mejor ya no estuviera conmigo en el programa. Entonces los papás, ¿qué está pasando con? A ver, ¿quiénes son más de cristal entonces? ¿Los papás o los niños? ¿Qué opinas? pues los papás. Estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, los hijos son una consecuencia de los padres. O sea, hay una transferencia de eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Pero tampoco hay que llegar a decir, oye, pues si te pega, pégale, o si no te dejes, si él te pegó, pues tú pégale más duro. No, Entonces, no, no. es un tema de cultura, Hilda. El tema, los problemas que tenemos en la educación son un tema que viene de la educación que hay en casa, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. O sea, acuérdate de ese dicho, ¿no? La educación se mama en casa. Es correcto. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Y sí, obviamente, el hecho de que tú te veas violentado con una conducta de bullying en tu salón de clases no significa ni te da derecho a hacer lo mismo con el compañero, sino siempre decir, ¿sabes qué?
hay un límite, no lo voy a permitir y voy a hablar con mi mamá y vamos a hablar con los maestros porque esto no puede ser. Los niños también no deben de tener miedo porque se callan las cosas. Entonces, uno como padres tal vez lo sabes hasta lo último y por otras personas. Y también hay que enseñarlos que no es que sean acusones ni mucho menos, sino que simplemente tienen derechos y hay que hacerlos respetar. Y ahora que lo dices, quizá es un buen punto y a lo mejor lo platicaremos en algún panel ya cuando integremos en esa quinta semana a ti como abogada, a Priscila como psicóloga, al contador a mi amigo contador que va a estar hablando de la educación de los niños para efectos de contribución en impuestos, ¿no? Que es algo que nunca se los enseñan, ¿no? Es más, tengo alumnos que están en octavo semestre de la carrera de administración y de algunos de contaduría, y eso ya es bastante absurdo, que ni siquiera tienen ni idea de cómo se calculan impuestos y por qué tienen que pagar impuestos. Entonces, imagínate esto, o sea, el problema de la educación viene precisamente porque desde chicos no se les enseña la importancia que tiene el respetarnos, el tratarnos como humanos, ¿no? Y pareciera que lo importante es ser mejor que el otro. Ujú, Típica frase de chinga que sí. atrás te vienen chingando, ¿no? O sea, eso lo vemos aquí, lo vemos en todos lados y defiéndete porque si no te van a sonar. Entonces, es cultura, Sí, definitivamente. sí. Y ante el abuso, ¿qué es lo que pasa? A ver, no sé, Hilda, pero no lo había pensado, se me está ocurriendo ahorita. No sé si tengas este dato, pero a lo mejor lo dejo ahí y lo investigamos. Si lo Claro. tienes, perfecto. En promedio, ¿a qué edad una persona como cualquiera recurre por primera vez a un abogado? ¿Tendrás ese ¿A dato? qué, ¿A qué edad? Mira, hay víctimas del delito desde bebés. Exacto, o sea, el tema es ese. El tema es ese, pero conscientemente. Conscientemente una persona a qué edad dice, necesito un abogado. ¿Sí? O sea, porque a lo mejor mi hijo tiene 12, pero mi hijo no va a decir, oye, necesito un abogado. O sea, ni siquiera sabe que existen los abogados, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir desde por ejemplo, tú que tienes un niño, una beba pequeña, ¿en qué momento tenemos que ser los conscientes? Porque luego ya ni civismo enseñan, caramba, pero ¿en qué momento tenemos que hacer conscientes a nuestros hijos? ¿En qué momento sí? Ok, vámonos a algo muy puntual. No eres presidente de la República ni tienes el presupuesto y el tiempo para hacer una reforma de lo que hablamos hace rato, pero ¿a qué edad tú propondrías que insertaran, aunque sea un tallercito, donde a los niños se les explicara que hay una entidad profesional que se llama abogado, ¿sí? Y que pueden recurrir a él en cualquier momento o a través de sus padres? ¿Dónde lo Fí- pondrías? Fíjate que, por ejemplo, en la escuela donde van mis hijos, desde maternal, hay un día en donde cada papá se ofrece a hablar de acuerdo al lenguaje y a la edad de los niños. Estamos hablando de maternal o primero de kinder. este, ¿A qué se dedican los papás? Y a mí me tocó ir a platicarles a los niños de 4 años en segundo de kinder sobre mi profesión. Entonces, vaya, yo creo que desde primero de kinder, las escuelas están obligadas a hacerles saber a los niños los derechos que tienen. Y bueno, en nuestra escuela, afortunadamente, sí lo hacen. Sí lo hacen. Tan es así que un día, en una reunión de mi hija, me dicen, oye, Hilda, ¿supiste lo que pasó en el salón? No, no, pues que la maestra obviamente no respetaba los horarios para que los niños, comieran su lunch y Caro, pues ya sabía que su mamá es abogada y les dijo a todos los compañeros, Ah, y ¿saben qué? Si la maestra no sigue sin respetar nuestro horario, vamos a contratar un abogado. Sí, es cierto, y la mamá de Caro es abogado, así es que, y todos se levantaron y se fueron a tomar el lunch. ¿Por qué? Porque, o pero qué sea, diferente sería, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Qué sí, o diferente sea, sí, y la que maestra se sepa quedó que... así como que, oigan, ¿a dónde van? Y esto, oiga, hay horarios y si no comemos nuestro lunch ahorita, vienen las demás clases y ya no podemos comer. Entonces, Claro. Y eh, es que no, y es que, mira,
no es un tema de que los niños o los papás sean de cristal. El tema es que, ok, salieron más delgaditos, ¿no? O yo no me incluyo en esos, la verdad, pero salieron más delgaditos los padres y los chavos. Pero no estaría nada mal que eso, o sea, ¿por qué no tendrías tú la capacidad de tener consciente que tienes el derecho de, pues de que no de que te respeten, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Sí, Y sí. saber que hay instancias para eso. Pero luego el problema es que aparentemente la instancia es interna y esa instancia no se respeta. Entonces, porque tampoco un prefecto o un coordinador o un administrativo tiene la capacidad para decidir de manera legal lo que corresponde. Y ese yo creo que yo creo que sí hay un vacío de poder ahí, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, obviamente esos coordinadores pues no tienen también la idea de ese tipo, de cómo poder hacer valer ese tipo de derechos. Simplemente es una mala conducta y bueno, un reporte, o te castigan, no sé, con una expulsión, pero realmente más allá no tienen, yo pienso que sí, no tienen el conocimiento para poder saber hasta dónde pueden llegar ese tipo de conductas a tener pues una sanción, ¿no? Y entonces, el dato que te decía hace ratito, No lo conozco, conscientemente, pues habría, conscientemente, habría que, a lo mejor, digo, a lo mejor les pudiéramos decir un dato muy volátil ahí nada más, pero pues a lo mejor pudiéramos investigar por ahí, tenerle respuesta dentro de 5 semanas a nuestro auditorio, ¿no? Nos lo dejamos de tarea, ok, ¿no? ok, está bien. Porque conscientemente dices, oye, yo sé que en la prepa yo ya sé que hay abogados, pero yo no sé si puedo consultar a un abogado en el dado caso de que se presente una situación que amenace incluso mi vida, ¿no? Por exagerar. Pero, pero bueno, sería interesante platicarlo y si la gente por ahí tiene ese dato, que no sé si exista, pero si existe, si nos ayudan, si algún No, abogado está sí, viendo este programa, debería existir una estadística, ¿no? yo digo que sí, sí, debe de existir, ¿no? Bueno, yo hablo, te digo, el salón de mi hija, bueno, ella tiene 11 años y eso fue hace un año más o menos que dijeron, bueno, pues entonces vamos a contratar al abogado. Ándale. Entonces, ¿Qué vaya. creen? Es gratis, ¿no? O sea, Sí. no, es más, saben que yo soy la representante legal de la abogada, así que páguenme a mí el lonche para mí gratis a partir de ahora en adelante. Ya le estamos dando ahí malos tips bueno, buenos tips, hay que saberse defender. Bueno, vamos a empezar a concluir. La verdad que me lo estoy pasando de maravilla, Hilda. Pues, sobre todo espero que a la gente le esté sirviendo esto que estamos platicando y que, como dijera ahí el cuate este de la tele, no se dejen, ¿no? O sea, tanto que hemos visto de lo poco que hay en la televisión abierta, y yo lo veo poco, pero sí me acuerdo cuando era chavo que decían de cosas de cualquier tipo, decían, no se deje, ¿sí? Y yo mismo le diría a los chavos, no se dejen, ¿sí? O también le diría a los maestros, no se dejen de que haya chamacos gandallas, porque también los hemos visto un Claro, montón de videos ahora con sí, la educación a distancia, en el cual los gandallas estos le dicen al maestro que le oprima las teclas para que se le cierre la sesión, o sea, no manchen, ¿no? Entonces, y pues el maestro pues ya está viejito y no le agarra la onda lo de la pena si sabe prender la computadora y el Zoom. Entonces, hay de todo, ¿no? Yo creo que la mayor incidencia de abuso es entre alumnos, de maestro a alumno, pero también hay de alumno a maestro y también hay alumnos gandallas, ¿no? O sea, sí. que hay de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece si concluimos el día de hoy con pues un par de preguntas que quisiera recapitular contigo? Entonces, evidentemente, para hacer conclusión, primer punto, mi querida Hilda, sí existe la necesidad de la intervención legal, formal, en un ambiente educativo. Sí, totalmente. Así es. Debe Perfecto. debe. Debería de haber, y bueno, segundo punto, ¿cómo empezar? Si nosotros tuviéramos en este canal la posibilidad a través de ti, a través de los abogados, cómo empezar a ser conscientes, algo que desafortunadamente hoy en día los jóvenes han perdido? Históricamente sí ha sucedido esto, pero hoy creo que está más acentuado esto, que los jóvenes o los niños están pensando en el futuro porque les dicen, tiene que haber esto, y estás pensando en el futuro
y mientras en este momento te están fregando la vida, ¿no? O estás pensando en lo que te pasó y no estás consciente, o sea, no hay conciencia, no hay un estado de conciencia presente por esas distracciones en las cuales no te enseñan a vivir el momento y por lo tanto a no saberte defender. ¿Cómo podemos empezar con eso? ¿Nada más los abogados pueden con esto? ¿O nada más los abogados tienen la fórmula para esto? ¿O cuál sería la, el compuesto que tendríamos que hacer con que otros profesionales también tendrían que estar involucrados en esto? ¿Cómo sería? ¿Cómo empezar? Yo pienso como ya lo mencioné, los padres de familia son primordiales en esta situación. Vaya, ahora hay lo que se llama escuela para padres dentro de las instituciones y que son muy importantes a acudir como padre de familia porque se tratan precisamente este tipo de temas. En nuestra escuela, donde te digo que va mi hija, pues se trata este tipo de temas, el bullying, el duelo, cosas muy importantes. Entonces, yo creo que un medio para poder hacer conciencia en los padres y poderlo transmitir a los hijos, alumnos, es participando en estas actividades que promueve la escuela. Si no es así, pues los padres deben de tener la iniciativa de hablar con sus hijos y decirles, hacerles saber que obviamente hay derechos que como alumnos tienen, hacerse respetar, el diálogo, que hay autoridades que pueden dirimir un conflicto entre alumno, maestro, maestra, alumno, y obviamente trascender, ¿no? Todo empieza desde casa hasta que lo llevas a poder llevar a la práctica en el exterior. Entonces, eso es lo que yo pienso. Perfecto. Bueno, pues ya iremos avanzando en el tema, Hilda, pero creo que hoy me puedo considerar contento y satisfecho por el resultado. Yo creo que es un buen principio, yo creo que es una buena manera de disparar este tema, dicho de manera coloquial. La educación necesita tener cada vez a más personajes profesionales involucrados. Los abogados no tendrían por qué estar fuera de esta ecuación. Y quiero agradecerte tu tiempo. Vamos a tener más oportunidades de platicar contigo. Si la gente quisiera apoyarse en ti, porque está recibiendo cualquiera de los casos de los que hablamos en este programa de entrada, ¿dónde podría comunicarse la gente contigo? Bueno, mira, pues se puede comunicar conmigo por teléfono. Ujú. Este, Voy a dejarte los datos para quienes se llegasen a interesar en mi teléfono. ¿Quieres que lo pongamos, el que está apareciendo aquí abajo, o quieres que solamente puntualmente me lo pregunten y yo se Sí, los a paso? ese y la dirección también que aparece porque es el despacho en donde consulto a las personas que me buscan para asesorías, Bueno. tanto en la dirección como en el teléfono. Ok, entonces aquí abajo está apareciendo ya la información que tú me autorizas que aparezca. Si quieren contactar aquí a la licenciada Hilda Jiménez, ella está en Córdoba. ¿A distancia también puedes dar asesorías? Claro, por supuesto. ¿En jurisdicción nacional nada más? Sí, o sea, en otros estados, A claro que sí. nivel, de repente a lo mejor aquí nos ven mucho en Colombia, nos ven mucho en Argentina, a lo mejor de entrada y luego ya, ya los puedas orientar adecuadamente, ¿no? Claro que sí, con Perfecto. Bueno, gusto. muy bien, Hilda, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el formato. Realmente que por ahí se nos complicaron algunas cosas, pero pues aquí nos vemos pronto para seguir platicando de este tema. Este es tu espacio, este es el Gracias. espacio de la gente que quiera conocer más desde el punto de vista legal. Y bueno, me gustaría nada más pedirte que si quisieras agregar algo más, este es tu momento. Bueno, solamente agradecerte por la invitación. Estoy muy contenta, muy entusiasmada por este tipo de charlas en donde puedo dar mi punto de vista legal y ayudar a la gente. Quien lo necesite realmente pueden acudir y pues muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué le dirías a un niño que te vio y que le gustó lo que dijiste, o una niña, ¿no? Y que de repente diga, quiero ser abogado o quiero ser abogada? ¿Qué le dirías así rápidamente? Hay un decálogo que es del abogado en donde dice que si tu hijo se acerca a pedirte un consejo de la profesión que quiere estudiar, tú con gran orgullo y dignidad le puedes decir, estudia abogacía.
Entonces, yo los invito a que se interesen por los derechos de las personas, porque la verdad que nuestro país lo necesita. Necesitamos justicia y hacer valer nuestros derechos. Entonces, orgullosamente les diría, sea abogado. Excelente, bueno, pues qué mejor manera de terminar este programa que de esa manera. Gracias, Hilda. Nos vemos la próxima semana y contigo nos vemos dentro de 5 semanas, así que acostúmbrese. Cada 5 semanas vamos a estar hablando de derecho dentro del aula en este espacio que se llama Open Class. Soy Alberto Hernández, un placer estar con ustedes. Denle like a todas nuestras publicaciones, compartan, compartan, compartan. Esto la gente lo tiene que saber. Esto no lo ven en ningún otro lado y seguramente no vamos a tener los millones de likes que tienen tantos contenidos de paja que existen por ahí, perdón por la palabra para los españoles, tanto contenido vacío que hay en el mundo y en las redes sociales, que pareciera que el mugrero se lo trajeron de la televisión abierta ahora a las redes sociales, pero bueno, tú tienes la decisión de escoger este tipo de espacios para ti, y aunque seamos poquitos, pero bien ruidosos. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por la confianza, gracias por estar conmigo. Les mando un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Soy Alberto Hernández. Gracias por estar en Coaching Global. Hasta la próxima.